Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno de la República. Y voy a comenzar con una especie de cuento de árabe para niños. Es como una fábula, es como, no una fábula, pero es un cuento, no sé qué edad tenga esto, pero yo me calculo que este cuento ha de tener cientos, si no es que miles de años, ¿sí? Y es una cosa muy sencilla, simplemente un padre le dejó a sus hijos todo, diciéndoles, bueno, para los dos, nada más divídanselo a la mitad, ¿sí? Y entonces eso fue lo que hicieron. Todos tenían sus huertos y el hermano mayor, pues aprovechándose un poco del hermano menor, le dijo, bueno, pues a ti te toca del tronco para abajo porque estás chiquito y los puedes abrazar, y a mí me tocan las copas de los árboles que están muy altas. Y las cabras, bueno, pues a ti no te gustan los traseros, así es que tú te tienes la boca, etcétera, y yo me quedo con los traseros. Y los campos de cultivo, pues tú te quedas con los campos durante la primavera y el verano, las flores muy bonitos, y yo me quedo con el otoño seco y el invierno espantoso, etcétera. Y entonces, claro, el hermano dijo, pues esto está fabuloso, y no había ningún problema, ¿no? Firmaron ahí los acuerdos, etcétera, y establecieron el ordenamiento territorial, ¿sí? Claro, al poco tiempo se dieron cuenta de que eso no funcionaba, ¿sí? Al hermano menor le tocaba hacer todo el trabajo, regar los huertos, porque eso tocaba en las raíces, darle de comer a las chivas y sembrar durante la primavera. Sí, y al hermano mayor le tocaba cosechar y le tocaba recoger los frutos y ordeñar a las… Y entonces, claro, el hermano menor dijo, oye, esto ya como que no me está gustando. Bueno, pues así quedó, mi papá sí dijo, y tú estás de acuerdo, y ya lo firmamos, y así está nuestro ordenamiento territorial, ¿sí? Y entonces, claro, pues el hermano pequeño se hizo cada vez más pobre y el hermano grande se hizo cada vez más rico. Hasta que llegó un momento en que simplemente el hermano menor dijo, pues aunque ni tengo dinero, ni tengo por qué hacer las cosas, entonces dejó de sembrar, dejó de dar de comer, dejó de quién sé qué, y por supuesto, pues se acabaron los productos, etcétera. Y entonces, ante esa crisis empezaron a decir, bueno, pues vamos, ¿por qué no le pensamos otra vez? ¿Sí? ¿Y por qué no le planteamos eso? Bueno, ese cuento es el meollo del asunto que nos toca discutir ahora, ¿sí? Justamente detrás del problema que estamos viviendo y por qué es tan importante el concepto de manejo integrado de cuencas, viene en ese sentido, porque cuando nosotros vemos el territorio y cuando nosotros volamos, ustedes agarran un avión de donde sea, vean hacia abajo y van a ver todo el territorio está cuadriculado, ¿no? Inclusive tenemos estas situaciones, ¿no? Donde este campo de dunas empezó a caminar y pues iba afectando a unos a otros, etcétera, ¿sí? Pero si nosotros vemos a lo largo del, para donde volteemos, siempre estamos viendo el terreno completamente cuadriculado, inclusive las cuencas segmentadas, digamos aquí esta es la frontera entre México y Estados Unidos, en la zona de California, y se ve la frontera, viene el río por acá, pero está en la ciudad ahí junto, ¿sí? Este cauce del río y está todo segmentado, etcétera. Y esta última foto es una joya, donde se ve muy claramente el río y entonces se ve muy claramente que hay dueños diferentes con políticas de manejo diferentes, partiendo pues la vaca a la mitad, ¿sí? Un poco esa es la realidad, ¿no? ¿Y dónde está el hermano menor? ¿Y dónde está el hermano mayor? Bueno, pues el patrimonio biocultural de los pueblos indígenas. Este es un libro hermosísimo que escribió Eckhard Boeger hace unos años, interesantísimo, en donde muestra todos estos terrenos indígenas, una población indígena en México de 10 millones de habitantes, 2/3 parte de esa población vive en un territorio de 14% del país, y resulta que estas personas son herederas, digamos, de toda una tradición de conocimiento, ¿sí? Todo el mundo sabe que el maíz se domesticó en México, pero muy poca gente sabe que tenemos más de 118 especies domesticadas por los mesoamericanos y que son la base del alimento mundial, etcétera. ¿Qué haríamos en el mundo sin la calabaza, el frijol, el chile, el jitomate, el maíz, etcétera, ¿no?
Y resulta que todos estos pueblos indígenas, estas comunidades están en las cabeceras de nuestras cuencas, ¿no? Este estudio muestra que el 60% de los bosques y selvas del país están en ejidos y en territorios indígenas, y que la mayoría de estos territorios indígenas están en cabeceras de cuencas, los fuimos empujando a estas zonas poco productivas allá, etcétera, y ahora resulta que son zonas sumamente importantes, ¿sí? De hecho, se calcula que el 23% de las aguas nacionales vienen justamente de este 14% de terrenos. Y lo que pasa es que esta idea de la cuenca como una unidad en donde nosotros ponemos una barrera y se acumula el agua, y que esa agua viene de los ríos que vienen de arriba, y que hay una superficie que drena esa barrera, pues es una idea que existe en la mente de los seres humanos desde hace 3000 años. Los sumerios ya hacían este tipo de cosas, ¿no? Pero hemos perdido un poco esa conexión. Nuestra naturaleza humana es una naturaleza eminentemente humana, físico-químico-biológica. Y nosotros como que nos hemos separado de esa parte físico-química biológica. A través de nuestra tecnología hemos logrado independizarnos, digamos, de esto, que lo hemos logrado muy bien a unas escalas, a pequeñas escalas, estas pequeñas parcelitas, etcétera, parece que no pasa nada. Pero ya nos llegó el agua a los aparejos, como dicen, ¿no? Y ya nos dimos cuenta que no nos podemos separar de eso. Y entonces, lo que dice Rossi en un artículo interesantísimo, donde dice la palabra hábitat, hábito y habitante vienen de la misma raíz y tienen esta connotación en donde el habitante es el que vive en un hábitat particular, ¿sí? Y tiene hábitos que están asociados a ese hábitat, ¿sí? Cuando empezamos a vivir en las ciudades y nos separamos de ese hábitat, empezamos a perder esa conexión, y ese es un poco lo que el problema en el que hemos estado metidos. Entonces ¿cuál es el predicamento? Detrás de la severa crisis ambiental que estamos viviendo, ¿qué hay? Y entonces, bueno, pues cada vez hay más personas que están de acuerdo con no poner leak, en el sentido de que lo que pasa es que estamos desmantelando el sistema de soporte de vida del planeta, ¿sí? Y lo estamos desmantelando porque nosotros dependemos de una serie de servicios ambientales, ¿sí? De las cuales hemos basado todo nuestro desarrollo económico, ¿sí? Y sin embargo no estamos respetando los mecanismos que mantienen estos servicios que están justamente en los servicios ecosistémicos. Y hay ejemplos clarísimos de que esto está pasando. Hay un ejercicio interesantísimo en Biosfera 2 en Nuevo México, en donde un grupo de personas, un millonetas, EDVAS, se gastó $150 millones para mantener en este encierro completamente sellado a 8 personas para tratarlos de mantener en una especie de biosfera 2. Ya cuando se acabe el mundo, nosotros nos metemos en estos encierros y se acabó el asunto. Bueno, pues su experimento no duró ni un año, ¿sí? Ni un año. Al año ya empezaron, una tercera parte del oxígeno había desaparecido, los niveles de CO2 adentro del encierro estaban 8 veces encima de lo que había afuera. Estamos preocupadísimos de lo que va a pasar cuando se dobletee el CO2. Y adentro de este encierro, de este ejercicio, eran 8 veces. Y bueno, pues lo que pasa es que pusieron mucha materia orgánica, simularon el océano con una alberquita que tenían ahí, etcétera, y finalmente lo sacaron porque los niveles de óxido de nitrógeno dentro de la atmósfera eran tales que ponían en riesgo su salud mental. Entonces metieron una orden judicial y lo sacaron, y se acabó el asunto, ¿no? Pero esto nos habla del planteamiento que hace O'Neill. Dice, lo que pasa es que la especie humana ha estado evolucionando a través de millones de años en un contexto ambiental, natural, etcétera, del cual dependemos y que la tecnología no nos puede, ¿sí? Reemplazar. Y pensar que nosotros vamos a armar las cosas y que el ambiente se va a acomodar a nuestras necesidades, simplemente no se sostiene. No hay ninguna teoría que diga cómo el ambiente se va a acomodar a nuestras necesidades concretas, ¿no? Y como dice uno, Svedin, necesitamos un lugar donde vivir, no podemos irnos a otro lado. Fuimos a la Luna hace 50, 60 años y no hemos regresado porque no hay nada que hacer ahí, ¿sí? Entonces, si son los ecosistemas el sistema de soporte de vida del planeta, y es precisamente su degradación acelerada la que está generando la severa crisis ambiental que estamos viviendo, entonces hay que hacer 3 cosas. Hay que frenar la destrucción de los ecosistemas naturales, pero eso no es suficiente porque ya hemos destruido mucho. Hay que restaurar los ecosistemas deteriorados, pero tampoco es suficiente, pues somos 7,000 millones de habitantes, necesitamos comer algo, etcétera. No vamos a regresar a la época de las cavernas.
Necesitamos diseñar sistemas productivos que imiten lo mejor posible estos ecosistemas naturales. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando hablamos de ecosistemas, cuando queremos entender esta cosa compleja que es la naturaleza, pues empezamos a tener problemas. Mucha gente piensa en los ecosistemas como tipos de vegetación, otros hablan el ecosistema como un nivel jerárquico dentro de una escala biológica, o los otros lo ven como un espacio geográfico. Y la pregunta es, ¿cuál de todos estos es un ecosistema? Y cuando nosotros nos hacemos preguntas como, ¿y cuáles son los límites del ecosistema? Y una ciudad es un ecosistema, y el hombre es parte del ecosistema, empezamos a darnos cuenta que el concepto requiere adecuarse, digamos, a una realidad que estamos viviendo, ¿sí? Porque pasan cosas como estas, ¿no? Nosotros siempre hemos pensado en un hormiguero como una sociedad de insectos y nos llama mucho la atención que son bien organizados y cómo es posible que organismos tan pequeñitos con un cerebro minúsculo sean capaces de organizarse, etcétera, y dar su vida por… Bueno, pues lo que pasa es que no tienen otra opción, están genéticamente armados, alambrados para hacerlo, y en realidad un hormiguero se parece más a un individuo, a las células de un individuo, que realmente a una comunidad social, etc. Bueno, lo mismo pasa cuando hablamos de un organismo. Nosotros pensamos en nosotros como un individuo, pero ¿dónde termina? ¿Dónde termina Manuel Mas y dónde empieza el siguiente? Y Lee Margulis nos dice, ¿saben qué, jóvenes? Hay millones de bacterias viviendo en tu organismo, tú eres como un ecosistema caminando. Es más, hay más bacterias en tu organismo que células en tu propio cuerpo. ¿Sí? Se han descubierto alrededor de unas 200 especies de bacterias diferentes en tu cuerpo, ¿sí? Y se piensa que hay alrededor de 500. Entonces, ¿somos unos individuos o somos ecosistemas caminando? Entonces, ese planteamiento, ¿sí? Pues trae consigo la necesidad de empezar a ver estos procesos, estos entes, estas realidades, digamos, desde la perspectiva funcional y sistémica. Y un aspecto central en la visión sistémica de las cosas, en entender el mundo como sistemas integrados, ¿sí? Es que los sistemas operan a diferentes escalas de tiempo y espacio. Entonces, un mismo proceso como es la fijación de energía solar, se da a diferentes escalas de manera continua. Hay una molécula que se llama la clorofila, que es la que recibe los fotones, pero esa clorofila está en unos organelos que llaman cloroplastos, y esos cloroplastos están en las hojas, y esas hojas están pegadas a los árboles, y esos árboles están en una ladera, y esas laderas son parte de cuencas, ¿sí? Y dentro de esas cuencas pues están el país, y la productividad primaria y este proceso fotosintético ocurre a todos estos niveles. Esta es una foto de la fotosíntesis en el país, la productividad primaria del país, en donde, como se ve, en algunos lugares hay más productividad que en otros, etcétera, y a nivel planetario pasa lo mismo, y bueno, pues a nivel del sistema solar, pues la Tierra es un elemento fotosintético en comparación al resto. Y lo mismo podemos decir el agua la podemos ver a diferentes escalas de espacio, de tiempo, etcétera, y estamos hablando de exactamente los mismos fenómenos, todos integrados. Y lo que pasa es que estamos lidiando con sistemas sumamente complejos. Estamos hablando con sistemas en donde hay procesos físicos, bioquímicos, fisiológicos, en donde estos procesos están a diferentes escalas de tiempo y espacio, en donde hemos pensado en aquellos procesos físico-químicos como un tipo de procesos, sistemas físico-químicos, ¿sí? Pero también surge la vida. Dentro de estos procesos hay planetas en donde surge la vida, como el que estamos aquí, ¿sí? Y entonces surgen los ecosistemas. Mi concepto de ecosistema no es un nivel de organización de la materia y energía, es la conjunción de un sistema físico-químico con un sistema biológico interactuando como una unidad a diferentes escalas, desde una gota de agua hasta el planeta en su conjunto, ¿sí? Y entonces la pregunta, bueno, ¿y el hombre es parte de los ecosistemas? Bueno, en el momento que aparece el hombre le incorpora nuevas características, nuevas propiedades y crea una nueva estructura que se llama el socioecosistema, con nuevas propiedades que tenemos que reconocer y que tenemos que incorporar, pero no estamos hablando de un sistema separado de lo demás, ¿sí? Estamos hablando de un mismo sistema socioecosistema, digamos, todo integrado, ¿no? Entonces, en donde tenemos un ambiente físico, biofísico, digamos, ligado a un ambiente socioeconómico a través de los servicios ecosistémicos, ¿sí? La población se ve afectada, se ve beneficiada por estos servicios ecosistémicos y producto de eso pues, tiene un comportamiento, los protege, los transforma y eso genera un régimen de disturbio sobre el ambiente físico-químico, la matriz físico-química biofísica donde vive, y eso pues tiene un impacto sobre la estructura y tiene un impacto sobre el funcionamiento. Y entonces, bueno, esta estructura y funcionamiento pues justamente permite dar estos servicios ecosistémicos que a su vez
pues cierran el ciclo, ¿no? Y hay factores, esto se da a diferentes escalas, hay factores regionales, hay factores globales, etc. Entonces, esta dinámica del socioecosistema pues es muy particular, que no se da en cualquier lado, ciertamente no se da en la Luna ni siquiera hay vida, con excepción de los humanos que aparecieron ahí, se desaparecieron, pues realmente no hay procesos, no hay ecosistemas en la Luna. En la Tierra hay ecosistemas funcionando que llevan millones de años funcionando ahí. Hay ecosistemas transformados, es más, prácticamente ya no hay ni un espacio en la Tierra donde podamos decir donde no hay, pero sigue habiendo procesos naturales manteniendo esos ecosistemas, ¿sí? Pero hay toda una gama de socioecosistemas, son ecosistemas en donde el hombre está montado, ¿sí? Y transforma y modifica en esta relación acoplada entre el sistema social y el sistema natural. Entonces, cuando hablamos de estudios de socioecosistemas, no se trata de hablar de investigación solamente en las selvas o de manejar la selva solita o el bosque, la laguna costera, sino del sistema complejo, producto del acoplamiento entre el proceso físico-químico y biológico de estos ecosistemas y los procesos económicos, sociales y culturales de la población que interaccionan con ellos. Y entonces, ejemplos concretos, ¿no? Nuestro objetivo de estudio no es solo la ribera del río Santa Catalina, digamos, allá en Monterrey, con sus pastos, mezquites, ratones, arenas, desbordes naturales de agua, etcétera, sino la compleja interacción que se da entre este ecosistema semiárido y la ciudad de Monterrey, que ha crecido encima, con sus edificaciones, calles pavimentadas, drenajes, procesos progresivos de eliminación de la vegetación, etcétera, ¿no? No solamente nos debe interesar el germoplasma de las especies nativas del Valle de Tehuacán, sino cómo ha sido identificado, domesticado y conservado por la población local. No solamente estamos interesados en los bosques de Oaxaca, sino en los conflictos de tenencia de la tierra y las presiones que tienen los lugareños para transformarlos en cultivos de maíz o campos ganaderos. Y no solamente estamos interesados en la dinámica de poblaciones de camarón en una laguna costera en particular, sino también estamos interesados en los problemas que tienen los pescadores al cambiar la calidad y la cantidad de agua producto de cerrar artificialmente la barra o instalar una presa en la parte alta de sus ríos, etcétera. Esa es la visión socioecosistémica que tenemos que abordar. ¿Dónde entra el concepto de cuenca? Bueno, pues justamente entra ahí. La cuenca es una unidad, se define como el área cuya topografía hace que el agua drene hacia un punto común, ¿sí? Son unidades funcionales, son unidades integrales, tienen límites bien definidos, tienen salidas puntuales y están estructuradas jerárquicamente. Yo tengo un problema concreto, tengo un lago, el agua de la ciudad, etcétera, y yo veo cómo están mis ríos, cómo está la cuenca que drena. Tiene más sentido poner atención en el pueblo que está a 20 kilómetros de mi presa o de mi ciudad y no el que está a solamente 10 kilómetros, porque está conectado funcionalmente con el sistema. Sí, yo puedo poner un vertedor, un medidor en la parte baja y saber qué es lo que está pasando, puedo subdividir mi cuenca en subcuencas, en fin, es una herramienta sumamente útil para lidiar con esto, ¿no? Entonces, el manejo integrado de cuencas es el manejo del socioecosistema en el ámbito de una cuenca hidrográfica. La diferencia entre una cuenca hidrográfica y una cuenca hidrológica es que la cuenca hidrológica toma en cuenta el subsuelo. Si nosotros, el agua cuando se infiltra, pues se llenan los acuíferos. Si nada más que el agua que llena estos acuíferos, pues viene de diferentes lados. Si yo pongo 3 pozos, el área de captación del pozo 1, pues es diferente al área de captación del pozo 2 y el área de captación de conductores del pozo 3. Entonces es importante reconocer estas. Generalmente hay una coincidencia entre la cuenca hidrográfica y la cuenca hidrológica, pero no es el 100% y uno tiene que tomarla en cuenta, ¿sí? Finalmente, pues es un proceso que no es de una sola persona, no es un ejercicio de alguien nada más. Es un proceso no solamente disciplinario, sino multidisciplinario, y más que multidisciplinario es interdisciplinario. La diferencia entre multi-inter es que el planteamiento del problema y la solución se ve desde la perspectiva del conjunto. No es alguien que viene con el problema y junta un grupo de gente y dice, a ver cómo le hacemos, a ver tú qué opinas, etcétera. Sino se junta el grupo interdisciplinario y entre todos definen realmente cuál es el problema. Pero inclusive tenemos que ir más allá, que es el proceso transdisciplinario, en donde la inteligencia detrás de la solución no solamente viene de la ciencia, ¿sí? Entonces, la pregunta no es si debemos estudiar una o muchas disciplinas, sino la necesidad, si queremos trabajar o no queremos trabajar solos, ¿no? Entonces, en la transdisciplina, sí, la inteligencia
la fuente de inteligencia, digamos, se extiende a incluir el conocimiento no científico, las preguntas de investigación se definen de manera conjunta entre científicos y la sociedad, y la calidad y el trabajo es revisada por ambos grupos, los usuarios como expertos en relevancia y los científicos como expertos de rigor, ¿sí? No voy a meterme mucho en esto. ¿Por qué es importante la transdisciplina? ¿Por qué es importante incorporar a la gente en estos procesos? Bueno, pues porque tienen información que nosotros no tenemos, porque son dueños de los terrenos, etcétera, y sobre todo, porque como dice Redman, pues porque nosotros podemos hacer en un gradiente, por poner una bola de cosas muy complejas, poco complejas, más resilientes, etcétera, pues sí, pero hay un eje ahí que sea aquello que la gente está dispuesta a hacer y la gente lo que no está dispuesta a hacer por la razón que sea. Y nosotros solamente no tenemos todas las posibilidades, hay un grupo de acciones, etcétera. Entonces, nuestro manejo de ecosistemas está basado en el mejor entendimiento de las interacciones y procesos ecológicos, pero también en la historia, reglas de interacción, procesos de cooperación social, y estas son las últimas dos transparencias, porque ya me están aquí. Entonces, tenemos que basarnos en lo que sabemos, no solamente los científicos, sino también la población local. ¿Sí? Vamos a hablar más adelante del protocolo de manejo de ecosistemas, de cuencas, y el protocolo tiene que basarse en lo que ya sabemos, no estamos empezando de cero, nunca. Y entonces nos hacemos preguntas como estas: ¿cuáles son los principios ecológicos que pueden ayudarnos a este manejo? ¿Cuáles son los procesos ecológicos que mantienen la integridad en este sistema en particular? ¿Cuáles son los factores que lo están alterando? La escala particular a la que tenemos que trabajar. ¿Podemos identificar una buena referencia de manejo, cuáles son las limitaciones? Pero este es el componente ecológico. Tenemos también que preguntarnos cosas como cuál ha sido la historia particular de manejo de este ecosistema, qué sectores sociales están involucrados, qué instituciones políticas y económicas, jurídicas están involucradas, ¿no? Qué discurso y argumentos provienen de estos diferentes sectores y qué valores y actitudes o condiciones repercuten en el control. Tenemos que pensar en el socioecosistema, es el manejo del socioecosistema embebido en el contexto de una cuenca hidrográfica. Esto que pomposamente se llama como manejo de socioecosistemas, bueno, pues ¿qué diferencia entre el manejo de ecosistemas y manejo de socioecosistemas? Bueno, es un ejercicio que hicimos algunos colegas, García Barrios, Berardo Tapia, Miguel Martínez y yo nos juntamos y revisamos la definición de Christensen et al, y ese tal es un grupo como de 20 investigadores de la Sociedad Americana de Ecología, que se pusieron a decir, bueno, a ver, ¿cuál es el manejo? ¿Cómo definimos manejo de ecosistemas? Y nosotros les arreglamos la plana, como se dice, con lo verdecito. Lo verdecito le incorporamos la parte social, ¿sí? Entonces, el manejo guiado por metas explícitas, ejecutado mediante políticas, protocolos y prácticas específicas diseñadas mediante acción participativa y adaptable a través del monitoreo, la investigación y el aprendizaje colectivo, que basado en nuestro mejor entendimiento de las interacciones y procesos ecológicos, así como de las reglas de interacción social y los procesos de cooperación, conducen al ordenamiento, conservación, uso y restauración sustentable de los socioecosistemas indispensables para el desarrollo humano. Bueno, vamos a desglosarlo, las definiciones son buenas pues, porque resumen cosas, pero vamos por partes. Este es el diagrama que Elena y yo propusimos, en donde tenemos una serie de pasos a seguir. El protocolo no es otra cosa más que una secuencia de pasos, y es importante que esta es una cosa circular, ¿sí? En donde partimos de un diagnóstico y síntesis del conocimiento de base, ya lo mencioné, hay una delimitación de la cuenca. El segundo paso, una vez que con base en lo que sabemos, pues entonces definimos cuál es el parteaguas, hasta dónde llegan, etcétera, quiénes son los usuarios de esa cuenca, quiénes están ahí, quién viven, etcétera, ¿sí? Algunas veces necesitamos extendernos, regresar otra vez a la parte de diagnóstico, porque resulta que incorporamos un usuario y ese usuario está usando agua de pozo y resulta que el pozo viene de otro lado, entonces necesitamos, que sabemos de esa agua, etcétera, y regresamos. Una vez que más o menos hemos identificado lo que nosotros llamamos nuestro objeto de estudio, en donde también incluyendo los diferentes sectores, los investigadores, el gobierno, las comunidades rurales, los ejidatarios, etcétera, ¿sí? En donde hay flujo de información, etcétera. Es un diagrama muy bonito de Alicia Castillo. Entonces podemos sentarnos a identificar objetivos y metas, porque no son los objetivos y metas de un sector, no es lo que cada quien quiere hacer en su pedacito, es lo que todo el mundo queremos hacer, todos los que tenemos vela en el entierro, como dice Sarucán, ¿sí? Entonces hay esa parte importante, y es muy útil construir escenarios, ¿sí? A veces es muy fácil decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si le hacemos caso a los agricultores? ¿Qué pasa si le hacemos caso al turismo masivo?
Bueno, entonces, ¿qué pasa si hacemos el turismo, si continuamos con el turismo masivo? ¿Qué pasa si si intentamos una cosa diferente, etcétera, en términos de demanda, en términos de ofertas, etcétera, ¿no? Entonces, hacer pronósticos, pensar qué pasaría si le hacemos caso a un sector o le hacemos caso a otro sector, etcétera, pues eso nos ayudaría tremendamente para tratar de ver, bueno, quién se beneficia y quién se perjudica de lo que estamos haciendo. Nada más que hay que tener en cuenta que los procesos toman tiempo en responder, que los sistemas toman tiempo en responder a esos procesos y que cuando es una cuenca pequeña, en unos cuantos meses, en unos cuantos años, nosotros podemos ver el impacto del manejo. Pero si nosotros tenemos una cuenca de miles de kilómetros cuadrados, pueden pasar 20 años antes de nosotros empezar a ver eso. Entonces tenemos que ser conscientes de esto, por eso estos procesos tienen que ser procesos de largo plazo y reconocer la incertidumbre en el proceso. El ordenamiento territorial es otro elemento central, ¿sí? Por supuesto, como dice Gerardo Bocco, es un proceso político de poder técnico, mediante el cual generamos un instrumento de manejo, ¿sí? Y bueno, pues aquí la clave es ponerse de acuerdo entre la gente que tiene que ver en el asunto, ¿no? Y ahí hay una serie de ordenamientos territoriales, leyes que están escritos y que pues es difícil, pero también hay leyes naturales, y hay leyes ecológicas, y hay procesos naturales, pues que también tenemos que hacerles caso. El agua viaja de la parte alta de la cuenca a la parte baja de la cuenca, esa es una realidad. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos hacer una ley y decir, no, a partir de ahora vamos a hacer lo contrario y vamos a empezar a bombearla, pero eso cuesta y alguien lo tiene que pagar, ese es un poco el problema, ¿sí? Entonces, mi argumento es que es más fácil cambiar las leyes sociales que cambiar las leyes naturales, ¿sí? Pero bueno, finalmente se hace un diseño de intervenciones. Antes de meterle mano a la cuenca, pues se hace, bueno, que con base en todo esto, con base en los intereses, con base en las etapas anteriores, diseñamos la manera como entrarle al asunto, ¿sí? Y en ese proceso, ¿sí? Pues nosotros generalmente nos preocupamos por las estrategias de intervención técnica, cómo controlamos la pérdida de suelos, la escasez de agua, la sequía, cómo lidiamos con las deficiencias de nitrógeno, etcétera, ¿sí? Y entonces, pues tenemos técnicas conservacionistas, ecológicas, tecnoecología, digamos, labranza de conservación, abonos verdes, policultivos, todas estas cosas que nos ayudan a lidiar con eso. Sin embargo, tenemos que ser muy conscientes, ¿sí?, que en realidad ese es un tipo de intervenciones, esas son intervenciones al ecosistema, ¿sí? Prácticas de manipulación sustentable del ecosistema, pero no estamos lidiando con el ecosistema, estamos lidiando con el socioecosistema y tenemos que lidiar también con prácticas, con intervenciones que nos ayuden a transformar las reglas de interacción social dirigidas a la cooperación, ¿sí? Y necesitamos hacer una intervención comunicativa, como bien dice Alicia Castillo, ¿sí? en donde tenemos que hacer prácticas participativas de educación ambiental, política ciudadana, que nos permita hacer un aprendizaje colectivo, ¿sí? y que conecte estas técnicas ecológicas con estas técnicas de participación social, etcétera, en una cosa integral, ¿no? Entonces, sí tenemos que hacer un diagnóstico y síntesis y basarnos en lo que ya sabemos, pero en estos tres ámbitos, ¿sí? Con base en eso hacer una integración de estas cosas y entonces poder definir objetivos y desarrollo de estrategias de manejo. Estas estrategias de manejo tienen que ser técnicas comunicativas institucionales y no quedarnos ahí. Por supuesto que no tenemos, como se dice vulgarmente, todos los pelos de la burra en la mano para saber de qué color es, sino, bueno, pues vamos a hacer monitoreo, vamos a tratar de ver de qué manera el sistema está respondiendo y eso nos retroalimenta. Entonces, cuando hablamos de socioecosistemas, hablamos de sistemas sociales, de variables ecológicas y variables sociales interactuando entre ellas, en donde hay variables exógenas que no son directamente relacionadas con el sistema, que no tenemos mucho control de ellas, como puede ser el cambio climático, el control de cambios, cosas de ese estilo, ¿sí? Pero tenemos herramientas de intervención que son también como variables exógenas, que pueden ser técnicas comunicativas institucionales, que son como palancas para mover, digamos, esa grande esfera que es el manejo, ¿sí? Apoyadas en instituciones instrumentales como son la Semarnat, como son el INE, como son el gobierno, las universidades, etcétera, se apoyan para inducir procesos, ¿no? Claro, tiene que haber una transversalidad, tiene que haber coherencia entre las intervenciones técnicas comunicativas institucionales, ¿sí? A veces hay factores exógenos que lidian con esto, pero necesitamos hacer monitoreo ecológico y social para saber hacia dónde va el sistema, ¿no?
Y el asunto de la transversalidad es sumamente importante, porque si nosotros analizamos por ejemplo, políticas que ha habido en los últimos años para inducir procesos en las cuencas, si cada uno de estos programas, el pago por servicios ambientales, el programa, el Procampo, el Pronare, todas estas son estas palancas que están tratando de empujar el sistema en una dirección. Y esas palancas no son del mismo tamaño. Hay una palanca que se llama Procampo que tiene 14,000 millones de pesos y le dan 700 pesos a cada ejidatario por lidiar con el asunto y tiene más de 10 años de estar funcionando el programa. Mientras que el programa de pago por servicios ambientales, y esto haya cambiado, alguien ya me brincó una vez, afortunadamente, pero pues nosotros le dedicaban 200 millones de pesos por 5 años y le daban 380 pesos al campesino, ¿no? Y luego vienen acá los maloras y le dicen, no, hombre, no te preocupes de todo eso, dame a mí 9,000 y yo y acá entre nosotros nos ponemos de acuerdo. Entonces, ¿cuáles son las palancas que están empujando los procesos? ¿Sí? Si no tenemos estas políticas transversales, transsectoriales, etcétera, pues el manejo de cuencas va a ser uno. Y entonces, el manejo integrado de cuencas es un manejo integrado de socioecosistemas en el territorio de una cuenca hidrográfica, en donde hacemos un estudio, diagnóstico, definición, objetivos, diseño, implementación, monitoreo, etcétera, en donde tenemos 3 tipos de intervenciones: las técnicas, las comunicativas y las institucionales. Y entonces, en este diagrama, cada una de estas bolitas que ustedes ven ahí, de la 1 a la 15, estamos hablando de sector, estamos hablando de acciones concretas que se necesitan. Y la pregunta es, ¿quién se encarga de eso? Y bueno, pues los investigadores nos dedicamos un poco al estudio del diagnóstico, la gente que hace educación ambiental se va más a la parte comunicativa, la gente que hace monitoreo pues hace aquí y allá, la gente que está trabajando más en desarrollo tecnológico se carga más hacia la parte técnica, la gente que hace más desarrollo social se va a la parte más institucional, las organizaciones no gubernamentales le entran ahí a ser cohesivo un poco entre todo, pero la verdad es que necesitamos todo, son problemas complejos, sistemas complejos que requieren de la participación de muchos sectores, ¿no? Entonces, aquí tenemos la secuencia de pasos, el diseño de intervenciones. Cuando hacemos diseños y la corroboramos con los otros sectores, pues brincan cosas, oye, a mí no me conviene esto, quién sabe qué, etcétera. Entonces, bueno, vamos a cambiar los objetivos, vamos a modificarlos, vamos a ver el ordenamiento territorial, etcétera, y es un círculo. Una vez que se define, se hace la implementación de la estrategia de manejo, pero la cosa no se queda ahí. Tradicionalmente se piensa que los científicos solamente estamos en una etapa del proceso y en realidad nosotros podemos colaborar de manera muy significativa en muchos procesos. A lo mejor no tenemos nada que decir con respecto a la implementación del manejo, porque no somos dueños de parcelas ni de cuencas y cosas de estilo, pero podemos ayudar tremendamente para hacer diagnósticos, para construir escenarios, para hacer monitoreo, cosas de ese estilo, ¿no? Y eso lo mismo, estas son estrellitas puestas a los académicos, pero cada sector puede poner sus estrellitas y decir dónde yo me siento más involucrado, ¿no? Y finalmente está el manejo adaptativo. Las cosas no quedan, se implementan y se acabó el asunto. Tenemos que saber qué es lo que está pasando y reconocer que hay una incertidumbre en el proceso. Y entonces eso se llama manejo adaptativo, que en esencia es ir adaptando, sintonizando las decisiones de manejo conforme mejoramos nuestro entendimiento del socioecosistema, ¿sí? Y vemos cómo responde al programa de manejo. ¿Sí? En esencia, pues es reconocer la incertidumbre, es utilizar modelos y corroborar esos pronósticos, establecer metas a corto, mediano, largo plazo, mantener monitoreo constante, evitar acciones que no tengan reversa, establecer vías administrativas que permitan modificar decisiones, hacer acción participativa, incorporar el carácter científico. Todo esto es parte del manejo adaptativo, ¿sí? El manejo puede aparecer en diferentes momentos, ¿sí? Es un círculo y los círculos pues, no tienen comienzo o fin, puede empezar cuando pues, queremos hacer una síntesis y nos damos cuenta de un problema o cuando a través de un monitoreo nos damos cuenta que hay un problema, él puede aparecer, digamos, en momentos diferentes, pero es un círculo, digamos, pero es una cosa muy dinámica, como ya vimos, los procesos se dan, etcétera, ¿no? Entonces, este es el mensaje central, son las 2 últimas transparencias para aquellos que están preocupados por el tiempo. Son 2 transparencias que resumen en gran medida por qué es importante el manejo de cuencas, porque el manejo de cuencas resuelve problemas de manera mucho más eficiente, problemas viejos y problemas nuevos, ¿sí? Los problemas, y vamos a hablar del agua, el manejo del agua, que es un tema central, uno se va con las ciudades, en las comunidades, siempre el agua es el tema central. Bueno, el agua tiene problemas de suministro, de distribución, de manejo de residuos, de control de inundaciones. Y este es un ejercicio que hice con Elena, con Marisa Massari, ¿te acuerdas? Hicimos un ejercicio muy interesante, en donde dijimos, bueno, a ver, de suministro, ¿qué problemas de suministro
el manejo de cuencas puede ayudar y hacerlo más eficiente. Bueno, pues el problema de la recarga de los acuíferos, el control de erosión, la calidad del agua, la captación de lluvia, el caudal ecológico, la conectividad hidrológica, son problemas que con el enfoque de cuencas se puede hacer más eficiente. Algunos de estos problemas son añejos, otros son nuevos, ¿sí? Problemas del costo de distribución, oferta y demanda del recurso, planeación urbana, fortalecimiento institucional,